¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si empezamos ahora con el segundo encuentro de algoritmos y estructura de datos. Esta situación de la salud nos tiene acá con clases a distancia. Quiero decirles que independientemente de que se pueda entender o que no sea muy claro los videos, todas estas cosas que estamos viendo las vamos a ver cuando la situación se resuelva en forma presencial, por lo cual les pido que no se impacienten. Al final del año, si ustedes asisten a la clase, yo les aseguro que van a aprobar esta materia sin ninguna dificultad. En principio vamos a ver lo que ya vimos y repasar algunos términos y frases que ya vimos la semana con el video anterior. Computación, informática y sistemas, la carrera que ustedes eligieron está encuadrada en el de sistemas y que dijimos que involucra la informática y la computación. Nuestra materia se dedica a la programación. Vamos a hacer un contacto con la computadora para escribir cosas con la computadora y resolver problemas de alguna manera. Es decir, tuvimos la idea de que es un programa es una serie de instrucciones que nosotros escribimos de modo que la computadora nos entienda, que se transforma en una tarea cuando la seleccionamos, es decir, el programa está almacenado en la computadora. Cuando lo seleccionamos es una tarea que cuando está en ejecución es un proceso que hace alguna cosa en particular. Vimos también lo que es el algoritmo, las características, varias cosas que es preciso, definido, finito, así, y los paradigmas. Nosotros, de los dos paradigmas que hay, el declarativo y el imperativo, estamos en el paradigma imperativo, dándole órdenes a la computadora. Vimos también en el video anterior la diferencia que hay entre dato, información y conocimiento, recordando que dato no es, es una terna de valores, un objeto, un atributo y un valor. Juan, edad 25 años, ahí se conforma un dato, 25 no significa nada en general. El lenguaje de programación es esa forma de poder comunicarnos nosotros con la computadora para resolver exactamente problemas. Problemas, habíamos dicho, son enunciados con incógnita. Nuestro trabajo va a ser precisamente resolver la incógnita. Cuando tengamos algún parcial, algún final, son esos resultados con incógnita. Pero en la vida cotidiana también encuentran algunos enunciados con incógnitas y el problema nuestro es resolver justamente despejar esa incógnita. El nombre de la materia, dijimos, algoritmos y estructura de datos, pertenece al Departamento de Ingeniería de Sistemas de Información. El propósito es resolver problemas de información computables, problemas de información que puedan ser resueltos a través del uso de la computadora. Ya vimos entonces que es un dato, vamos a ver cómo lo implementamos. Si suponemos que esta es la memoria de un computador, un dato ocupa cierta posición en la memoria de un computador y podemos almacenar algún valor en particular. Dice, por ejemplo, en este caso tenemos un dato int a igual a 10. Decimos que este lugarcito de memoria se llama a y su valor es 10. También acá estamos definiendo int v entre corchetes 3. V va a tener tres valores posibles, uno en este lugar, otro en este lugar y otro en este lugar. Son tipos de datos diferentes. Este es un tipo de dato simple que puede tener un único valor por vez, y acá esto puede tener varios valores simultáneamente. Vamos a ver cómo los definimos. Los tipos de datos se definen por dos conjuntos en particular, dos conjuntos precisos y particulares. Uno son los valores y otros son los operadores que se pueden aplicar sobre esos valores. Por ejemplo, el tipo de dato entero tienen los valores 1, 2, 3 y 4, y los operadores que se pueden utilizar son suma, resta, multiplicación, división, etc. Los tipos de datos carácter, que pueden almacenar caracteres, también los caracteres pueden ser A, B, C y D. Desde luego que las operaciones que se pueden hacer no podemos multiplicar o dividir esos valores, o las cadenas de caracteres, una concatenación de caracteres que puede decir Juan, Pedro o Pablo. No podemos dividir Juan dividido Pedro, eso tiene un conjunto de operaciones diferentes. En principio, entonces, los datos los podemos establecer por su permanencia, pueden ser estáticos o dinámicos. Nosotros datos de tipo estático son los primeros que vamos a analizar y son esos que nos ocupan una posición de memoria en el momento que nosotros declaramos el dato y están presentes a lo largo de todo el programa. Después vamos a ver qué son los tipos de datos dinámicos, esto lo veremos en octubre más o menos,
que a medida que nosotros vayamos necesitando una nueva posición de memoria, la vamos a ir creando a través de un tipo de dato nuevo que son punteros. Ese es el último tema de la materia de algoritmos y estructura de datos. Los tipos de datos estáticos, que son los primeros que nosotros vamos a analizar, están siempre presentes, desde que los declaramos hasta, por ejemplo, este tipo de datos estáticos, hasta desde que empezamos, hasta que termina nuestra aplicación. Esta también. Los tipos de datos estáticos pueden ser simples, como en este caso, int a. Acá puedo almacenar un dato de tipo entero. Los datos de tipo simple pueden tener un único valor por vez. Ahí en A yo puedo almacenar valor 5, 8, 4 o 25, pero no puedo almacenar simultáneamente 5, 8 y 4. Así que es un único valor por vez y son indivisibles. Entre los datos tipo de datos simples están los ordinales, aquellos que tienen un orden. Por ejemplo, los datos de tipo entero tienen un orden. Todos sabemos qué número viene después del número 4. Y todos sabemos cuál es el número que está antes del número 4. Entonces hay un siguiente preciso y un anterior absolutamente preciso también. En la implementación, nosotros no se puede implementar el infinito, por lo cual nosotros vamos a decir que los tipos de datos ordinales hay. Cada elemento tiene un siguiente menos el último, así que vamos a poder determinar cuál es el último dato preciso que se puede tener sobre un determinado tipo de dato, y cada elemento tiene un anterior menos el primero. Esto va a ser para los ordinales, aquellos que tienen un orden, los caracteres, los números enteros. Después existen tipos de datos simples que son no ordinales, aquellos que tienen un punto decimal. No podemos decir con precisión cuál le sigue a 10.5, puede ser 10.6 o 10.51 o 10. Eso por aproximación. Así que esos datos son no ordinales, tienen un nombre particular en el lenguaje que nosotros vamos también a analizar. Estos datos son tipos de datos simples que pueden tener un único valor por vez, pero también vamos a trabajar con estructuras de datos, que con un único nombre hace referencia a más de un dato. Por ejemplo, aquí hay una estructura, esto se llama V, pero con esta V está esta posición y esta posición, que puede tener tres datos diferentes. Es decir, un único nombre puede tener más de un dato, y que pueden ser, puedo dividirlo en cada elemento particular. Puedo saber cuánto vale este valor o este valor. Esas son estructuras de datos, una de las estructuras de datos que nosotros analizaremos. A lo largo de algoritmos y estructuras de datos, analizaremos tres estructuras: vectores, extract y archivos. Archivos son esos tipos de datos que nosotros vamos a almacenar en el disco y que después podemos, que permanecen en el disco. Sobre el final vamos a ver tipos de datos dinámicos, cuando no son aquellos que declaramos al principio y están siempre con nosotros, sino que a lo largo del proceso podemos ir encontrando algunos datos nuevos a medida que lo vayamos necesitando. Esto es en lo que hace a la estructura del dato, pero en nuestra materia se llama algoritmos y estructura de datos. Estructura de datos es por estas estructuras, quiere decir que nosotros vamos, desde el punto de vista de estructura de datos, vamos a analizar 6 cosas nada más: vectores, extract, archivos, pilas, colas y listas. Ese es el estudio de todo el año en lo que hace estructura de datos. Y después vamos a ver algoritmos. Bueno, eso de estructura de datos da parte del nombre a la materia, ¿no? Estructura de datos y algoritmo es lo que nos da precisamente el nombre total de la materia. El algoritmo es una especificación rigurosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer paso a paso para resolver el problema que tengo planteado? Veamos si nos introducimos nosotros un poquito más en el algoritmo. En el algoritmo, primero, para poder resolver un algoritmo, tenemos que saber cuál es el problema que tenemos que resolver. Mal podemos resolver un problema si no sabemos cuál es el problema que tenemos que resolver, por lo cual solemos decir que lo más difícil en programación es el castellano: entender exactamente qué es lo que hay que hacer, identificar los elementos a colocar en el léxico, las constantes, las variables, todos los demás, después encontrar la forma de secuenciarlo. Nunca vamos a encontrar la solución, aparece en el primer intento, así que ajustamos y en todo caso escribimos la primera versión, revisamos la primera versión, es decir, que hay que agregar alguna cosa, agregamos esa cosa y hacemos la segunda versión, y así hasta que encontremos la solución definitiva. La estructura de un algoritmo es, primero, hacer las declaraciones de los tipos y constantes que necesitan, y después el algoritmo empieza y termina, y en el medio está la secuenciación de las acciones que tenemos que hacer para resolver el problema.
En el algoritmo nosotros, así como estructura de datos son solamente 6, acciones que podemos hacer son solamente 3. Las acciones que podemos hacer son asignación, análisis de caso y repetición. En este encuentro vamos a ver asignación y análisis de caso. La repetición la dejamos para el encuentro siguiente. Bueno, asignación puede ser interna o externa, y la externa puede ser de entrada o de salida. Ahora vamos a definir precisamente a qué se trata eso. Asignación interna. Miren, nosotros tenemos la computadora, en la computadora tenemos el teclado, tenemos la pantalla, y asignación interna significa, en principio, asignar significa darle valor a determinadas direcciones de memoria. La interna es hacerla a través de una instrucción del programa. Por ejemplo, A, que es este lugarcito de memoria que yo tengo aquí, le quiero asignar el valor 20, digo A igual a 20. Le asigné el valor de 20 internamente a través del programa. Si le asigna 20, esta asignación le asigna 20A. También puedo decir A igual a 4 por 5. Es decir, a A le asigno la expresión 4 por 5. ¿Qué es una expresión? Son operadores y operandos que reducen a un valor. Acá es fácil determinar cuáles son los operadores, cuáles son los operandos y a cuál es el valor al que reduce. 4 por 5 reduce al valor 20. Entonces, en forma genérica, el nombre del identificador se le asigna una expresión. El operador de asignación es igual. Nombre del identificador A le asigno una expresión 20, una expresión constante, o 4 por 5, una expresión de operadores y operando. La asignación externa de entrada significa darle valor a este lugarcito de memoria ingresando el dato desde el teclado. El teclado, en el lenguaje que nosotros vamos a analizar, se llama CIN, C por carácter, IN de entrada. Entonces, este dispositivo se llama CIN. Si yo quiero ingresar un dato, almacenar en esa dirección de memoria un dato ingresado por el teclado, en C, tenemos que decir, obtengo de CIN, lo guardo con este operador, que es un operador que extraigo flujo, de extracción de flujo, le asigno el valor que ingreso por el teclado A. Almacena en A el valor ingresado por el teclado. ¿Sí? Es el teclado. Asignación externa de salida es al revés. El valor que está contenido en A lo muestro por el dispositivo de salida. El dispositivo de salida es C de carácter out, de salida. En este caso, asignación externa de salida cout A. Este operador, el operador de inserción de flujo, inserta o muestra por pantalla el valor contenido en A. Inserta en el dispositivo de salida el valor de A. Fíjense que las flechitas van en la dirección en que fluye el dato. Acá desde CIN lo obtengo y lo pongo en A, por eso las flechitas van en esa dirección, y de COUT lo muestro y acá lo muestro en COUT el valor de A. Bueno, vamos a ir practicando alguna estructura, una estructura posible en un lenguaje de programación para ver si pueden hacer ustedes nuestro primer programa. Por ahora les voy a decir casi de forma directa qué es lo que tienen que hacer y después analizaremos por qué se ponen las palabras que tienen que poner. Un programa en C++ tiene que tener estas dos líneas, numeral include y ostream, y usen el espacio en nombre estándar. In main, una llave de apertura, paréntesis que abren, paréntesis que cierran, una llave de apertura y una llave de cierre. Al finalizar, una cláusula de retorno. Esta función retorna un entero porque el retorno 0, 1, 35 o cualquier número. En el medio, las instrucciones que uno quiere poner. Por ejemplo, nuestro programa que tiene esto que va a ser fijo en todos los programas, acá decimos COUT, bienvenido al algoritmo 2020. Quiere decir, si ejecutamos este programa, lo que se va a ver es el texto bienvenido al algoritmo 2020. La cláusula numeral include bibliotecas, el namespace incluye un espacio de nombre, después tenemos la función principal que tenemos que hacer, una llave de apertura y una llave de cierre, y antes de terminar el return con un tipo de dato igual al valor de retorno de la función. Vamos a realizar ahora un programa que salude, por ejemplo, a Juan. Bueno, el numeral include es el mismo, tenemos que hacer exactamente las mismas cosas que el numeral include, el using, el int.
el return 0, la llave de apertura y la llave de cierre, Cout, hola Juan. Esto es conceptualmente lo mismo que pusimos antes, solamente que ahora estamos saludando a Juan. Fíjese que cuando tenemos que hacer una cadena de caracteres, esto tiene que estar entrecomillado. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Continuamos entonces. Vamos a ver si podemos ahora seguir un poquito más para desarrollar un programa que ingrese el nombre de una persona cualquiera. Cualquier nombre de la persona y la salude. El nombre de la persona puede ser Juan, Ana, José, Pedro, Pablo, el nombre que quiera. Entonces la consigna esta es un poco más compleja. Necesita primero que definamos en memoria un espacio como para poder reservar el nombre, guardar el nombre obteniéndolo desde el dispositivo, desde el teclado, y después mostrar el nombre por la pantalla. Y tener algunos agregados que nos ayuden a que este programa sea un poquito más, que nos vaya indicando qué es lo que tenemos que hacer. Veamos entonces. Esto siempre es igual. El include, el using, el in main, la llave que abre y la llave que cierra y el return. Y tenemos que hacer una variable que se llama nombre, que tiene 10 espacios y que en cada uno de los espacios tiene caracteres. Va a poder almacenar 10 caracteres. Bueno, no es más un espacio en particular, pero por ahora pensemos que 10. Y tengo que ingresar el nombre, seguir nombre, pero antes de ingresar el nombre voy a poner algún texto aclaratorio que diga Cout en el dispositivo de salida, en la pantalla, e ingrese un nombre. Inmediatamente después ingreso el nombre y lo guardo en la variable de nombre. Al final digo, el nombre es, y muestro el nombre ingresado. Si el nombre ingresado es Juan, diría el nombre Juan. Si el nombre ingresado es Ana, dirá el nombre es Ana. Y return 0, este es el primer programa que tiene asignaciones internas y externas, de entrada y de salida. Bien, yo les pregunto, les pido por favor que vean si pueden investigar cómo se puede forzar a que en la pantalla, cuando la próxima entrada o la próxima salida la haga desde la línea siguiente. Es decir, estoy diciendo, ¿hay forma de que podamos hacer un salto de línea en la pantalla cuando vemos nuestro programa? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama y qué efecto produce esto? Poco ya lo dijimos. ¿Cómo se llama y qué efecto produce esto? Si nosotros ahora le pedimos que desarrolle un programa que ingrese el nombre y la edad de una persona y lo muestre por pantalla, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería modificar el programa hecho para que no solamente ingrese el nombre, sino que ingrese el nombre y la edad y muestre el nombre y la edad? Otra cosa más que aún a lo mejor no lo hemos visto, pero ¿qué debería agregarse en caso de que querer mostrar el nombre y la edad solamente si los datos de la persona ingresada es una persona mayor? Si es mayor, tendríamos que analizar la edad, que tiene que ser mayor o igual a 18. Entonces, ¿qué cosa podría hacerse para mostrar solamente en un caso particular, en el caso de que se cumpla con una determinada condición? Le dejo esa pequeña consigna. De cualquier modo, independientemente de la consigna dejada previamente, vamos a ver lo que es un análisis de caso. Hasta ahora vamos viendo que las asignaciones son una después de la otra, pero el análisis de caso se para en casos. En alguna situación puedo hacer una cosa o puedo hacer una cosa distinta. El análisis de caso son estructuras de decisión simple que pueden ser completas o que pueden ser incompletas, o dicho al revés, como están puestos acá, incompletas primero o completas después. Si determinada condición, si se cumple con determinada condición, entonces hacer una determinada cosa. Fin de ese condicional. Si se cumple que la edad es mayor que de 18, entonces mostrar lo que haya que mostrar. Y se terminó. Veamos. En el caso de C, if reemplaza el sí entre paréntesis la expresión, una acción. Si yo quisiera hacer más de una acción si se cumple con la condición, esta sentencia, en lugar de ser una sentencia simple, debería ser una sentencia compuesta. Para componer una sentencia se hace entre una llave de apertura y una llave de cierre. If
expresión, entre paréntesis, varias acciones que las tengo que hacer en el caso de que se cumpla. Para que hacerlas varias, tengo que poner una llave de apertura y una llave de cierre. Estas sentencias se llaman sentencias compuestas por varias sentencias simples. El análisis de caso es simple, porque si se cumple con la condición hace una cosa y si no, no hace nada. El análisis de caso puede ser completo. Si se cumple con la condición hace una cosa y de lo contrario es una cosa diferente. Si se cumple con la condición, entonces hago S. De lo contrario hago R. Y se terminó el sí. Con una sola acción sería if, expresión, acción simple. De lo contrario, else, acción simple. Con acciones compuestas, decimos, lo único que cambiamos es la llave de apertura y la llave de cierre. If, expresión, llave de apertura y llave de cierre, las acciones simples para conformar esta acción completa. Else, en una llave de apertura y una llave de cierre, las acciones simples para formar una acción completa. Las acciones compuestas necesitan o deben llevar necesariamente la llave de apertura y la llave de cierre. Las acciones simples podemos o no colocarlas. Si ustedes quieren, colóquenla siempre, entonces eso le va a evitar cometer errores. Si se coloca, no están de más. Bueno, agreguemos entonces ahora un problema un poquito más extenso. Desarrollar un programa que ingrese el nombre de una persona y un número, el número 1 o el número 2. Si el número ingresado es 1, que lo salude. Si el número ingresado es 2, que lo despida. Vamos a considerar acá que los números que nosotros vamos a ingresar son 1 o 2. No pensemos en la posibilidad de qué pasa si ingreso menos 1, 45 o 4. Vamos a pensar por ahora que la condición es que ingresamos 1 o 2. Después ingresamos números distintos, 45. Veremos más adelante cómo es, pero ahora vamos a ir de a poquito. Veamos cómo es esta situación. El programa que ingresa un nombre y un número 1 o 2. Si el valor ingresado es 1, tiene que imprimir hola, el nombre ingresado, Juan, ¿cómo estás? Como saludo. Si el valor ingresado es 2, dice hola, el nombre ingresado, Juan, hasta luego, como despedida. Otra vez, decimos la primera parte, el encabezado, esto igual, el include, el using, el in main, la llave de apertura, el return 0 y la llave de cierre. Esto es todo igual. Acá necesitamos una variable, que es una concatenación de caracteres, de 10 caracteres, para el nombre, con 10 espacios. Pero también una variable que dice qué hacer, que puede tener los valores 1 o 2. Insisto, vamos a ver si colocamos el valor 1 o 2 nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Sea ingrese el nombre, asignación, esta asignación externa de salida por el dispositivo. Cout va a aparecer este texto, que como es este texto que tiene que aparecer textualmente, lo tenemos que poner entre comillas. Bueno, aparece el cartel, inmediatamente después sein nombre, quiere decir que la cadena de caracteres que vamos a poner se va a guardar en nombre, que es esta cadena que tiene un máximo de 10 caracteres. Pongamos un máximo de 9 caracteres, porque si ponemos 14, algunos no van a tener. El sentido común pongámoslo nosotros por ahora. Aquí tenemos ingresado el nombre. Cout ingrese el valor 1 para saludar, 2 para despedir. Bueno, orientamos a quien está usando nuestro programa. Seint, ¿qué hacer? ¿Qué hacer va a contener el valor 1 o 2? Veamos. Hola Juan, hola Pedro o hola el nombre que ingresamos se lo dice tanto para el saludo como para despedir. Así que esto no depende del análisis de caso. Así que nosotros podemos decir Cout, hola, Cout, nombre, si fue Juan, hola Juan, si fue Ana, hola Ana. Esto no depende del análisis de caso. Ahora sí, el saludo o la despedida son dos situaciones diferentes y hay que evaluarlo según la variable que hacer. Acá yo cometí un error, la variable que hacer la puse con mayúscula aquí y aquí no. En C, cuando ustedes lo hagan, esto es sensible, mayúsculas y minúsculas. Deben respetar cómo fue escrito acá. Eso fue un error involuntario que cometí. If, ¿qué hacer? Hago referencia sobre el igual a 1. Para saber si es igual, para el operador de comparación es igual. En el próximo video que profundizaremos sobre C, voy a explicar la diferencia entre por qué es así. Pero por ahora coloquen esto, igual a 1. Quiere decir que si el valor de esa variable que hacer vale 1, entonces tengo que poner ¿cómo estás? Y si no, de lo contrario, el de lo contrario va a ser 2, hasta luego. ¿No? ¿Cómo funciona? Ingreso un nombre, Ana. Ingreso un valor de que hacer 1.
Entonces, bueno, hola, Ana. Quehacer igual a 1, como quehacer es igual a 1, ¿cómo estás? El else, el de lo contrario, no se ejecuta. Ahora bien, ingreso un nombre, Juan. Ingreso un valor. En quehacer ingreso valor 2. Acá digo, hola, Juan. Como quehacer no es igual a 1, entonces será igual a 2. Hago el de lo contrario, digo hasta luego. Aquí se utiliza el análisis de caso solo para lo que cambia. Y es un análisis de caso simple y completo, porque hay acciones por si se cumple con la expresión lógica y acciones por si la expresión lógica es falsa. Yo querría preguntar, y le dejo esto como consigna, ¿qué cambios deberían hacerse si al evaluar qué hacer decide hacer el saludo completo? Si en lugar de ser una sentencia simple, como estamos poniendo acá, ¿cómo estás?, hay que decir, hola Juan, ¿cómo estás? O hola Ana, hasta luego. ¿Qué cambio tenía que hacer si en lugar de ser una sentencia simple es una sentencia compuesta? Bueno, con esto hemos avanzado bastante en análisis de caso, simple, completo o incompleto, y hemos avanzado también en lo que es asignación. Con asignación y análisis de caso nosotros podemos resolver problemas y podemos resolver las consignas que están propuestas, que son más o menos simples para ir incorporando nuestro conocimiento o ir desarrollando nuestros primeros programas en C. Para resolver un problema cualquiera, para programar, la única sentencia que nos falta conocer es la repetición. Desde luego que las propuestas van a ser un poco más complejas, pero digamos, para no tenerle miedo a algoritmos y estructura de datos, son 9 cosas las que tenemos todo un año para aprender. 3 estructuras de datos que son estáticas, archivos, vectores y registros, 3 estructuras de datos que son dinámicas, listas, pilas y colas, y 3 estructuras de resolución de problemas. Estructura de resolución de problemas, de análisis de caso, de repetición y de asignación. Cuando tengamos que resolver un problema, nosotros no tenemos que elegir una opción entre 1000, tenemos que elegir una opción entre 3. A medida que nos vayamos familiarizando con esto, vamos a encontrar que las soluciones de los problemas son más o menos simples. Con esto me despido de ustedes hasta el próximo video.